empiezo a grabar la clase. Muy bien, de acuerdo. Y pues por aquí ando. Sale. Entonces vamos a continuar con el tema. Perdón. Entonces voy a compartir la pantalla para continuar con el tema del sistema nervioso y órganos de los sentidos. Siempre se me dificulta recordar con precisión en qué punto nos quedamos o con qué grado de intensidad vimos cada subtema. Pero ahí ustedes me van a corregir en dado caso de que yo esté insistiendo en un mismo subtema o omitiendo alguno de ellos. Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Aquí está el correspondiente. Ustedes me dicen si se ve la pantalla, digo la diapositiva con la que vamos a empezar. Y ya se ve. Se ve, ¿verdad? Bueno, tengo entendido que estuvimos viendo las generalidades del sistema nervioso y tenemos que insistir, si no me equivoco, en lo que son los órganos de los sentidos. Me dicen si estoy en lo correcto. Sí, vimos las generalidades, nos quedamos en lo último de mamíferos. Pero ¿qué es lo último? Bueno, las generalidades del sistema nervioso de mamíferos, nos quedamos ahí. Así como con Ajá, sí. este tipo de figuras y luego ya pasamos a órganos de los sentidos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a recordar que los principales sistemas de órganos, de estructuras sensoriales, serían el de la olfacción, el de la visión, o sea, el sistema óptico, y el de la audición y equilibrio, sistema auditivo y del equilibrio, y además algo que no es muy extendido, el sistema termosensorial y el electrosensorial, que es casi exclusivo de una sola clase, aunque hay algunas estructuras relacionadas con la producción de electricidad en otros grupos. Entonces, el sistema olfatorio está constituido, aparte de lo que es el órgano que transforma esa información química en eléctrica, que son los órganos del olfato, que aquí están anotados, ¿no? Aquí están los órganos del olfato. Pero bueno, para que le llegue las partículas químicas, entonces debe haber unas aberturas por las que entre el flujo de aire o de agua, según el grupo de vertebrados que se trate, con esas partículas que van a hacer contacto con el epitelio olfatorio. Y vimos que hay una parte del sistema del órgano del olfato de tetrápodos que se modifica un poco más, o como que se especializa un poco más en captar olores o del alimento o ya en otros grupos de feromonas, ¿sí? Y bien, en todos los casos tiene que correr del órgano del olfato, tiene que correr hacia el cerebro, por cada lado un nervio olfatorio, ¿sí? Y ya dentro del cerebro, esas fibras los nervios olfatorios se van a reunir en los llamados tractos olfatorios que ya llegan a los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y claro que en el contacto del tracto olfatorio con el hemisferio cerebral se puede abultar un poco la superficie formando los llamados lóbulos olfatorios. Ahorita defino más esto porque no lo corregí acá. Bueno. Y por fin esa información eléctrica
va a llegar a alguna parte de cada hemisferio cerebral para que ahí se integre lo que es el olor o la gama de olores, etcétera, etcétera, de lo que ya penetró por las narinas y llegó a los órganos del olfato. Bien, entonces, la vez pasada les ejemplifiqué en los peces parte de este sistema olfatorio y luego vimos algo en los tetrápodos. Digamos, si me voy a cómo es en un condrictio, para hablar de las dos clases más grandes de peces, entonces consideramos que todo empieza porque el agua con partículas químicas debe entrar por la narina, que es todo esto de acá, hacia lo que es el órgano del olfato, que está aquí representado. Entonces, para eso, bueno, hay detalles en cada grupo de condrictios de cómo se logra el flujo del agua para que entre por una parte de la abertura que es única en cada lado, o sea, que entre por una parte y salga por otra. Después de haber bañado las laminillas olfatorias, que es donde están las células olfatorias, ¿sí? Entonces, no sé si les envié una serie de dibujos en que se ve la narina de esta especie de tiburón, luego al quitar la piel, cómo se ven el órgano del olfato y un cartílago que tiene como función principalmente lograr el flujo de esa agua que entra, que se orienta hacia las laminillas olfatorias y luego salga por acá. ¿Sí? Entonces, luego me dicen, por favor. Y luego ya vimos el camino que sigue la información eléctrica desde las células olfatorias que están en estas laminillas, que van a pasar, cuya información, es decir, la información ya de tipo eléctrico o de tipo nervioso va a pasar a esta área de aquí, que propiamente es el nervio olfatorio, de aquí. Y esas fibras del nervio olfatorio van a pasar al llamado bulbo olfatorio, luego se van a conducir por el tracto olfatorio, pasan por el bulbo olfatorio y ya llegan a alguna parte del hemisferio cerebral donde se integra la olfacción, ¿sí? Y bien, en un osteictio es algo similar, que aquí está la narina, pero dividida en la mayoría de los osteictios en dos orificios. Por uno entra el agua, ¿sí? Por el que está más adelante, que es el orificio o poro incurrente, y por el otro orificio sale el agua, de tal manera que allá adentro, debajo de esta área de la piel, se establece una corriente que va a bañar al órgano del olfato, que está aquí representado. Es decir, si ustedes quitan aquí la piel, que no es difícil, van a descubrir el órgano del olfato que le llaman normalmente roseta olfatoria, porque tiene este aspecto así como si fuera una flor con sus pétalos, ¿sí? Y bueno, de ahí viene el nombre en los osteictios, roseta olfatoria. Ese nombre no se le da en los condrictios a tiburones y rayas, y ahí pues simplemente vemos muy organizado el conjunto de laminillas olfatorias, que al rato quiero que las recordemos en cuanto a la forma, y para recordar también que en ambas caras es donde se encuentran las células olfatorias. Aquí se encuentran supuestamente en la superficie de cada uno de estos como lobulitos que forma esa roseta olfatoria, ¿no? Entonces se hace el intercambio, se hace el cambio de energía química, de las partículas químicas, a eléctrica, y entonces viaja una información eléctrica o nerviosa por el nervio olfatorio, ¿sí? Hacia el hemisferio cerebral correspondiente. Bien,
Vimos algo también de que los tetrápodos, en lugar de ser un flujo de agua, pues es un flujo de aire con las partículas químicas. Entonces, lo importante es que haya un medio de transporte de las partículas químicas del ambiente hasta el epitelio olfatorio. Y repito, en los peces se hace en el agua del ambiente, en los tetrápodos por el aire, que va a entrar con el objeto de irse al resto de las vías respiratorias. Es decir, que va a haber aquí una parte en los tetrápodos que va a tener el flujo de aire para que se siga. Por ejemplo, aquí vemos que está la abertura de la narina, luego aquí está el órgano del olfato, pero el aire se va a seguir por este otro orificio más posterior, que le llamamos coana, y de ahí se pasa a la laringe, de la laringe a la tráquea, etcétera, hasta que llega ese aire con partículas químicas a los dos pulmones, ¿sí? Pero en el camino, ¿sí? ¿Qué sucede? Que va pasando el aire con sus partículas químicas y hacen contacto con el epitelio que está recubriendo a todo el órgano del olfato, ¿sí? Y entonces, aquí en vista lateral sería todo esto, aquí está en vista dorsal, pero bueno, entra el aire, se hace el contacto de las partículas químicas con el epitelio olfatorio y luego se sigue, como decía yo, por la coana para luego pasarse a una pequeña porción de faringe, luego ya la laringe, ¿sí? Luego tráquea, etcétera, etcétera. Pero repito, aquí está el epitelio olfatorio. Eso habría que verlo con un microscopio todo de barrido, ¿no? Para ver las células olfatorias. Y bien, pero en estos tetrápodos, anfibios y reptiles, notamos que hay una especialización del órgano o del epitelio olfatorio en una porción que en anfibios es parte del órgano del olfato, es decir, es continuo con el órgano del olfato y se ve como un lobulito, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuál es la función particular que tiene esta parte del órgano del olfato en anfibios? No sé si recuerden algo de eso. ¿Nadie? Bueno, tengo entendido que es un epitelio olfatorio especial que al llegarle desde la cavidad bucal las partículas químicas de la presa o el alimento, estas partículas van a hacer contacto con esta parte que le vamos a llamar órgano de Jacobson o también órgano vomeronasal. Ese nombre viene de hueso vomer y de narinas o órgano nasal, etcétera, etcétera. Entonces, pero tiene otro nombre que es un, me olvidó el término, hace referencia a algún anatomista que fue Jacobson, ¿sí? En realidad quiere decir hijo de Jacobo, ¿no? Son en esos idiomas nórdicos, significa hijo, ¿no? Bien, entonces ahí se hace el análisis, como quien dice, más bien llegan las partículas, luego se informa por vía nerviosa hasta el cerebro en el correspondiente centro de integración de la olfacción, y entonces se determina si ese alimento que ya capturó o que captó el anfibio conviene seguirlo procesando, es decir, que se vaya hacia atrás, se degluta o se trague, etcétera, o hay que expulsarlo porque, según la información olfatoria o química de ese alimento, no conviene ingerirlo, porque puede ser venenoso o puede no ser adecuado para su procesamiento digestivo, digamos, ¿sí?
Entonces, esa es la función del órgano de Jacobson, acá en los anfibios. Y algo parecido, bueno, o es la misma función en los reptiles, pero noten ustedes que ya está separado del órgano del olfato, de tal manera que no depende de la corriente de aire que pase por el órgano del olfato, sino que tiene una posición más directa para que si aquí hay alimento en la cavidad bucal, las partículas químicas del alimento entren a este epitelio del órgano de Jacobson. ¿Sí? Pero, o sea, a fin de cuentas es la misma función, pero está completamente separado. Yo no he tenido la oportunidad de analizar mediante disección el órgano de Jacobson en los varios grupos taxonómicos, ¿no? En algún momento espero poderlo hacer, pero tengo que tener en reserva si este es el tamaño que puede tener en un reptil y además en qué reptil de qué reptil lo dibujaron, ¿no? O puede ser más pequeño y quizás hasta más grande, no sé. El problema de siempre es que en un libro determinado, un libro de texto, se pone el dibujo de alguna especie, de la estructura de alguna especie de vertebrado, ¿no? Pero esto no quiere decir que en todas las especies de la clase, por ejemplo, de los reptiles, sea igual. Tiene que haber variaciones anatómicas, o sea, variaciones de la forma, el tamaño, e inclusive de densidad de células olfatorias por milímetro cuadrado, etcétera, que nos den una idea de la agudeza de ese sentido. Entonces, siempre hay que tomarlo con reserva, ¿sí? No hay que generalizar demasiado. Y ese es el problema, digamos, didáctico que se tiene en el caso de la anatomía de los vertebrados, que alguna estructura es descrita para representar lo que hay en todo un grupo taxonómico, pero nada más lo ilustran en una sola especie y lo describen en esa misma especie. Entonces el lector o el estudiante generaliza demasiado. Es decir, si para representar digamos, el oído interno de un tiburón, bueno, de los condrictios, ponen como ejemplo el oído interno del tiburón gata, ¿sí? Entonces uno tiende a generalizar y ya supone uno que en todas las especies de tiburón el oído interno es como el que se ve en el tiburón gata o igual sería en las rayas y mantas, en las quimeras, ¿no? Entonces, bueno, pero el problema es el tiempo y el espacio para dar esta información a nivel de licenciatura, ¿no? Ya si fuera un curso de posgrado de anatomía de vertebrados o anatomía en particular de peces o en particular de mamíferos, qué sé yo, bueno, entonces ya se analiza la variación morfológica y hasta funcional de cada estructura, ¿no? Y esto se los comento para que tengan siempre presente ese concepto, ¿no? Ya que, miren, por ejemplo, ayer, como tantas otras veces, me puse a revisar cómo es, ayer particularmente dije, a ver si ya encuentro algún artículo o alguna entrada de internet en que se vea cuál es la forma de la glándula tiroides en una lagartija o en una rana o y no pensando tanto en el mamífero como Homo sapiens, sino en otros mamíferos, y no el 90 y tantos % de la información está basada en lo que tiene Homo sapiens, ¿sí? Como es la laringe en la tiroides en Homo sapiens, ¿sí? Y hasta lo confunden a uno porque en muchas entradas no dicen anatomía de la tiroides en Homo sapiens.
nada más dice anatomía de la tiroides. Y uno piensa que como en la entrada le puso uno tiroides de anfibios, pues entonces hasta estamos diciendo, emocionado de que ya conocemos la forma de la tiroides en la rana o en el sapo, qué sé yo, ¿no? Y no, ya siguiendo la información, resulta que otra vez están hablando de Homo sapiens. Entonces es un vicio, una mala presentación de la información que se hace en Internet, ¿sí? O sea, siempre tengan precaución en eso. A fin de cuentas, pues voy a procurar, ya regresando de la pandemia, pues hacer disecciones de las estructuras que me interesan en un representante de cada clase de tetrápodos, pensando que a lo mejor ya conozco mucho bueno, no mucho, sino suficiente en las clases de peces, siendo yo ictiólogo. Y aún así, ya me he dado cuenta que hay variaciones en muchos órganos, ¿sí? Por ejemplo, la tiroides en los peces está representado por pequeños cúmulos de tejido tiroideo que no están reunidos en un solo órgano, sino que están dispersos en alguna parte debajo de la aorta ventral, ¿sí? Así es de que, bueno, tengan mucho cuidado siempre con todo eso, ¿sí? Bueno, voy a seguir para que tengan una mejor idea de cómo es en este caso el sistema olfatorio. Déjenme ver. Bueno, por desgracia nada más lo representa acá, pero les debo agregar lo siguiente. Los órganos vomeronasales o de Jacobson, tengo entendido que en aves mamíferos son muy pequeños y funcionan principalmente para captar feromonas, ¿sí? No tanto el alimento que entra a la cavidad bucal, ¿no? Eso es más común para anfibios y reptiles. Pero sí tenemos, quizá todos los tetrápodos, órganos de Jacobson. Y tal parece que en Homo sapiens son muy pequeños, ¿sí? Entonces, bueno, tomen en cuenta todo eso. Ahora, pasando ya a lo que es el sistema óptico, o sea, el de la visión, ya habíamos dicho que lo principal son los globos oculares, o sea, los ojos, ¿no? Pero adicionalmente a los ojos, o sea, anexos, puede haber párpados y esos párpados pueden ser de una variedad, una cierta diversidad de formas y de funcionamiento, es decir, puede haber grupos de vertebrados que tengan dos párpados y solo es móvil el párpado superior, o en otros grupos solo el inferior, en otros los dos tienen movimiento y se encuentran en la parte media del ojo, cuando se cierra el ojo, entre comillas. Bueno, en otros no hay párpados y les voy a comentar que apenas hace unos cuantos años me di cuenta de que no todo, bueno, más bien, ya sabía yo algo de que en los tiburones puede haber un párpado nictitante, ¿sí? Y entonces no en todos. Luego, por otro lado, el control de la intensidad de luz en los mismos condrictios es muy diferente en grupos de rayas, no sé si en todas, porque, bueno, muy diferente a la de los tiburones, que tienen su pupila ahí más o menos definida. En las rayas resulta que aparte de lo que es la pupila, hay una estructura que es como si fuera un párpado, que va recorriendo lentamente la córnea, pero lleva unas escotaduras, de tal manera que cuando ya llega al borde inferior del ojo, esas escotaduras quedan como varias aberturas que están controlando la intensidad de luz, ¿sí? Lástima que no tengo aquí a la mano una, ¿cómo se dice? Una figura que yo ya hice del párpado de una raya, ¿sí?
Entonces, bueno, como ven, es otra forma de controlar la intensidad de luz en el sistema óptico de las rayas, ¿no? Quizá de todas, no estoy seguro. Bueno, ¿qué otras estructuras hay adicionales a los ojos? Bueno, los músculos que mueven a los mismos ojos, que ya comentamos que generalmente son de 6, cantidad de 6 músculos por cada ojo, de los cuales 4 son rectos y 2 son oblicuos en posición. El caso es de que los 6 mueven el ojo para orientarlo hacia varias partes del campo visual, ¿no? Bien, otras estructuras adicionales son en todos el quiasma óptico, o sea, en donde se entrecruzan las fibras ópticas de un lado con respecto a las del otro, y entonces cada centro de la visión tiene información de la imagen que tomó cada uno de los dos ojos, ¿sí? Entonces esto es debido a el entrecruzamiento o quiasma óptico que está en la base del diencéfalo o entre diencéfalo y mesencéfalo. Y quiasma, ¿sí saben lo que quiere decir quiasma? ¿A qué se refiere? Quiasma quiere decir cruz o cruzamiento, cosas que se entrecruzan, ¿no? Entonces de ahí viene el término de entrecruzamiento o quiasma óptico. Y bien, por último, otra parte del sistema óptico, a fin de cuentas la más importante, es los dos centros de la visión, uno en cada hemisferio cerebral, donde se integra la imagen con todas sus características, tercera dimensión, intensidad, color, etcétera, etcétera. Bien, eso es el sistema óptico, o sea, en otras palabras, no hay que irnos únicamente a ver cómo son los ojos, sino todo lo que acompaña a los ojos en cada grupo de vertebrados. Bien, entonces ahora, aquí creo que ya les había yo pasado estas figuras en que estamos viendo el globo ocular u ojo, pero seccionado de tal manera que sería un corte que dividiera en una parte lateral y otra más interna. Si ya que estamos pensando que esto es casi una esfera, bueno, habría un hemisferio para un lado y luego otro para el otro lado. Y entonces en ese corte, lo que estamos viendo es que el globo ocular está formado por un conjunto de capas, ¿sí? Que se nombran de afuera hacia adentro de la siguiente manera. Córnea, esclerótica, perdón. Esclerótica, que es blanca opaca, pero en su parte más anterior es transparente completamente. Por lo tanto, es incolora. ¿Sí? Es decir, no es que todo lo transparente sea incoloro, ¿no? Pero aparte de que es transparente, es incolora, no lleva color. El color lo vamos a encontrar acá en esta otra estructura más interna que se llama iris, ¿sí? Es la parte que nos permite decir qué color tiene el ojo de este vertebrado, ¿no? Bueno, el caso es de que aquí tenemos una capa externa llamada esclerótica, pero que en la parte anterior le llamamos córnea. ¿Queda claro? Esclerótica y córnea constituyen la capa más externa del ojo. Y como la esclerótica es fibrosa, pues es la que le da propiamente forma al ojo, ¿sí? Y debo aclarar que en los peces, sobre todo en Chondrichthyosteichus, en la esclerótica puede haber un hueso, más bien uno o dos huesos sumamente delgados, o sea, como si fuera otra capa, pero que está incluida en la esclerótica. Le llamamos huesos o cartílagos escleróticos, ¿sí? Y bueno, entonces esa es la capa externa, ¿sí?
La intermedia es esta de aquí, que está muy capilarizada. Es decir, está muy vascularizada. Entonces aquí ya hay unos capilares muy delgados y que están nutriendo a todo el globo ocular. ¿Sí? Es esto que se ve aquí punteado. ¿Sí? Y por último, la capa más interna es la que tiene las células sensoriales. ¿Y cómo se llama? ¿Alguien me puede recordar? La capa sensorial del ojo. ¿Qué nombre lleva? La retina. Retina. ¿Sí? Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Porque no oí bien. Ah, sí, retina. La retina, sí. Entonces ahí donde están los bastones, que son las células más importantes de la retina, pero en varios grupos taxonómicos además puede haber los llamados conos, que son los que permiten que haya una percepción del color. ¿Sí? Pero miren, la situación no es tan simple, ¿no? Vamos a suponer que ya entró la luz, formándose aquí una imagen que esta estructura, que aquí dice lente, pero que le llamamos cristalino, enfoca la imagen en la retina, ¿sí? Y entonces, bueno, eso es una energía electromagnética que va a provocar un cambio químico en la retina, y ese cambio químico o esas sustancias que se forman van a afectar a otras células ganglionares, le llaman, y estas van a afectar a unas células nerviosas que ya van a transformar esa energía química en energía eléctrica, y entonces esa información se va a ir por las fibras de esas células, digamos, que van a estar ya constituyendo el llamado nervio óptico. Entonces viaja por el nervio óptico toda esa información eléctrica de cómo es esa imagen, ¿sí? Y bien, entonces decía yo, esta estructura, que no es más que un conjunto de células sumamente transparentes, ¿sí? Pues es como una lente, como las que conocemos, ¿sí? En los microscopios, en los anteojos y demás, que enfoca la imagen, ¿de acuerdo? Entonces es el cristalino. Pero su soporte está dado por estos tejidos que van aquí alrededor del mismo cristalino, y de los cuales siguen unos musculitos que aquí dibujaron como una raya nada más, ¿no? Unas líneas. Pero esos músculos actúan en el borde del cristalino de tal manera que afectan o modifican la convexidad de ambas caras del cristalino. Y eso es lo que permite el enfoque en la retina. Debo aclarar que esto que estoy comentando es de un tetrápodo, ¿sí? Y entonces el cristalino es como una lente biconvexa, ¿sí? Pero en los peces, al rato vemos, es una esfera, y esa no se modifica su superficie, sino que la esfera la mueven hacia atrás o hacia adelante. De esa manera enfoca la imagen en la retina. Entonces, dos formas diferentes de enfocar la imagen entre peces y tetrápodos, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que hay aquí adelante del cristalino, pero que está incompleto? Bueno, es una serie de músculos radiales, ¿sí? Y en la superficie de esa estructura encontramos un epitelio con una cierta, ¿cómo se dice? Textura, ¿sí? Y una cierta concentración de bastones, no de bastones, perdón, de melanóforos, ¿sí? Así es de que esta parte es la que lleva color y se llama, ¿alguien tiene una idea de cómo se llama? Ya que aquí no está escrito completo. Es lo que ustedes se ven todos los días en el espejo. O sea,
Ustedes no ven, la córnea porque es incolora. Ven lo que permite, digamos, captar la misma córnea en otro nivel más posterior. Y es esto de aquí. ¿Cómo dicen que se llama? Iris. Iris, ¿sí? Entonces, el iris es lo que ustedes ven. Entonces, de acuerdo a esa concentración de melanóforos y además el relieve mismo que tenga, será el color del iris y por lo tanto lo que decimos color del ojo, ¿sí? Y bien, ¿alguien me podría decir cuál es la función de ese espacio que queda en el iris? Cuyo diámetro es modificado por los músculos radiales que tiene el mismo iris. A ver quién me lo puede recordar. Pues enfoca la luz No te oigo bien. A ver, habla más fuerte. para que, o sea, enfoca la luz para que pase a través de la lente. Controla más bien la intensidad de la luz. O sea, lo que llamamos pupila, que es este espacio de aquí, controla la intensidad de luz de la imagen, pues, bueno, de la imagen que tiene que llegar acá a la retina. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a recordar eso. ¿Qué otras estructuras anexas tiene el globo ocular? Bueno, ya dijimos de los músculos que mueven el globo ocular. Entonces aquí hay un dibujo bastante demostrativo de cómo, digamos, está este círculo que correspondería al globo ocular, pero hagan de cuenta que todo se volvió transparente, ¿sí? Y entonces vemos por allá atrás dos músculos oblicuos, uno superior, otro inferior. Luego vemos 4 músculos rectos, uno superior, otro inferior, otro interno y otro externo, ¿sí? Entonces, cada uno de esos músculos provoca un cierto movimiento al globo ocular. Y aquí están dibujados los nervios que llegan a cada uno de los 6 músculos, pero no es que cada músculo reciba un solo nervio, sino que sí el oblicuo superior recibe un nervio exclusivo que viene del cerebro y que se llama nervio troclear, ¿sí? Luego, también sucede lo mismo con este músculo que se llama recto externo, ¿sí? Aquí le llega un nervio que se llama abducente. Pero los otros 3 músculos rectos más el oblicuo inferior reciben ramas de un solo nervio que se llama, como está aquí escrito, bueno, es el nervio número 3 romano, que se llama motor ocular común, ¿sí? Mientras que el nervio troclear lleva el nervio, ¿cómo se llama? El número romano 4, ¿sí? Y el que le llega aquí al músculo recto externo es el nervio abducente, o sea, el número 6 romano. Aquí el 3 romano se refiere a que por acá atrás se ramificó en 4 ramas que llegan a 3 rectos, ¿sí? Y a el oblicuo inferior. Complicado, ¿no? Pero bueno, la idea es que tengan el concepto de que hay 6 músculos que mueven el ojo y intervienen 3 nervios craneales para ordenar la contracción de cada uno de los músculos, ¿sí? Bien, veamos ahora aquí
con un poco más de perspectiva, el globo ocular de Homo sapiens, ¿sí? Entonces, les decía yo, lo que todos los días se ven en el espejo, en el baño, ¿sí? Es lo blanco que se llama, ¿cómo dijimos que se llama? A ver, contéstenme, ¿cómo se llama esa parte blanca del ojo? Que se extiende desde aquí, fíjense donde estoy señalando, desde aquí por toda la esfera, ¿sí? Hasta acá, con excepción de esta área de acá, que no es blanca, sino que es completamente incolora, por lo tanto es transparente. Esclerótica, ¿no? Entonces esta es la esclerótica, la parte blanca, que ustedes se ven, no se la ven completa, ¿no? Pero ven, lo blanco es parte de la esclerótica y es fibrosa, es la que le da, es que, como les diré, forma el ojo, ¿no? Y luego lo que es de esa capa que ya es completamente transparente, es lo que, como está aquí anotado, se llama córnea, ¿sí? Entonces, no ven ustedes la córnea porque es incolora, pero a través de la córnea están percibiendo esta parte que llamamos iris, ¿sí? Ven ustedes el relieve radial que tiene su superficie, porque lleva por dentro, hay fibras musculares radiales y hay un cierto relieve que puede ser diferente de una persona a otra, etcétera, ¿no? De un grupo taxonómico al otro, pero se llega a un borde de una abertura que deja el mismo iris. ¿Y cómo se llama? Dijimos. O sea, si les preguntan, ¿cómo se llama la abertura que deja el iris? ¿Qué les dicen? Simplemente léanle aquí. ¿Qué dice aquí? Sí, la pupila. Es la pupila. ¿Y por qué se ve negra? Pues porque nos permite, digamos, se supone que estamos captando el fondo del, bueno, el resto del ojo, ¿sí? Y como no le está llegando la luz ahí que nos llega por acá los párpados, la piel y demás, entonces se ve oscuro ahí adentro. Entonces vemos la pupila propiamente negra, ¿no? Sí, pero no es que que haya algo negro atrásito, ¿sí? En una parte más posterior. Bueno, aprovecho el esquema también para señalar que aquí están el párpado superior y el párpado inferior, ambos con unos anhelos, o sea, con unos pelos ahí llamados pestañas, y aquí en el ángulo interior del ojo, ¿sí? Tenemos una glándula llamada, ¿glándula qué? A ver, díganme. Lagrimal o lacrimal. Sí, está correcto en las dos formas. Glándula lacrimal o lagrimal, ¿sí? Que va a secretar una sustancia líquida, prácticamente la mayor parte de agua, que luego ya cuando se parpadea se distribuye, sobre todo por la superficie de la córnea, para estarla limpiando, ¿sí? Y por cierto que esta glándula tiene un conducto que comunica con la cavidad nasal, ¿sí? Le llaman conducto lacrimal, algo así. Bueno, entonces ahora, aquí vemos la lente, ¿sí? Que está formada, repito, por muchas células que son muy transparentes. La verdad no he leído suficiente para saber cuáles son las
bueno, debido a que bueno, composición de las mismas células, puede lograrse formar una estructura viva, pero es completamente transparente, ¿sí? Entonces, no es más que una lente que va a enfocar aquí en el fondo, sobre la retina, la imagen que se captó. Digamos, piensen entonces aquí adelante, este ojo está viendo un árbol, ¿sí? Entonces, bueno, pasa la imagen del árbol por el cristalino que es esta lente, y entonces se enfoca acá en la retina, pero queda la imagen invertida. Es decir, la parte de arriba del árbol, imagínense esa línea, va a pasar por aquí y queda acá. Y la base del tronco va a pasar así, y entonces queda aquí el tronco y aquí está el resto del árbol, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes están viendo está invertido, ¿sí? Pero no se preocupen demasiado de que están viendo el mundo al revés, ¿sí? En cuanto a posición, porque ya a nivel de los centros de la visión, todo bueno, da la sensación de que pues, sí está todo correctamente, ¿no? En posición correcta, pero de entrada aquí hubo una inversión de la imagen, ¿sí? Y eso se puede hacer, ¿cómo les diré? Ustedes lo pueden hacer con una cajita de cartón, que le hagan una abertura en la parte anterior, con un alfiler, y entonces lo ponen en algún lugar del cual quieran captar una imagen, ¿sí? Y si pudieran asomarse a ver el fondo de esa cajita, estarían viendo ahí la imagen, pero invertida, ¿sí? O sea, también ahí, al entrar los rayos, van a irse como en el ángulo contrario, ¿sí? Y van a formar la imagen, pero invertida. Bueno, de todos modos, esa imagen, ¿sí? Va a provocar en la retina, que está dibujada de amarillo, van a provocar los cambios electromagnéticos a químicos y de químicos a eléctricos, ¿sí? Y esa información se va a pasar a lo que es el nervio óptico, que está saliendo de aquí. Miren, aquí está recibiendo todas las fibras de esas fibras receptoras nerviosas, ¿sí? Y entonces va a constituir el nervio óptico, ¿sí? Que va a llegar a fin de cuentas a la base del cerebro, pasando por el quiasma óptico, todo esto. Bien, luego la capa intermedia que llamamos coroides, creo que no la nombramos hace rato, ¿sí? Es la que está muy vascularizada y está, digamos, proporcionando, nutriendo al globo ocular, ¿sí? Y a la más externa ya dijimos que la esclerótica. Aquí vemos en este esquema, apenas cupieron en el dibujo, el músculo recto, no sé por qué pusieron lateral. Si estuviéramos viendo, es que lo estamos viendo desde abajo, entonces es un recto lateral, ¿sí? Y está otro músculo recto acá. Bien, y vemos aquí ese tejido que lleva unos músculos, ¿sí? Bueno, lleva músculos aquí, pero ya el contacto con la lente es mediante lo que llamamos ligamentos, ¿sí? Entonces, son los músculos que están aquí alrededor, allá adentro, y que por tensión, van a provocar el cambio de convexidad de la lente, o sea, de cristalino para enfocar la imagen.
la retina. Pero además se prolonga por aquí lo que llaman cuerpo ciliar, ¿sí? Se prolonga aquí para formar lo que ya comentamos que es la pupila, ¿sí? Aquí así, aquí está el borde, el corte de la pupila, aquí arriba y abajo. Bueno, ¿alguna pregunta de la anatomía del ojo? Por el momento creo que no. Espero que hayan aprendido cómo es este órgano sensorial que es tan utilizado y tan, bueno, supongo que tan apreciado para que lo cuiden, ¿sí? Bien, pasemos a la siguiente serie de dibujos. Entonces aquí está, digamos, está dibujado, ahora sí, el ojo de el corte del ojo de un osteícteo, y vean ustedes la forma del cristalino, ¿sí? Completamente esférica, mientras que los tetrápodos es biconvexa, ¿sí? El cristalino es biconvexo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, de alguna manera, estos músculos van a mover un poco el cristalino de los peces hacia atrás y hacia adelante para enfocar la imagen aquí. Entonces son curiosamente, dos métodos diferentes de enfoque de la imagen entre los peces y los tetrápodos, ¿sí? Ahora, de todos modos, dentro de los tetrápodos van ustedes a ver diferentes, digamos, grados de convexidad de las dos superficies del cristalino, ¿sí? Y además van a ver aquí que en el corte se ven las tres capas que constituyen el globo ocular, aunque ya dijimos que la esclerótica se continúa por acá adelante formando la córnea. Y vean ustedes además aquí lo que significa este dibujo, bueno, esta parte oscura, ¿sí? Que le llaman en el ave anillo esclerótico. Pues es una serie de cartílagos, ¿sí? Que están alrededor del ojo y forman precisamente ese anillo, pero vean ustedes acá en los peces, aquí está un cartílago esclerótico, ¿sí? Pero no sé por qué, bueno, puede estar osificado en varias especies de peces, de tal manera que se ven como huesos, ¿sí? Pero muy, muy delgado. Este sería uno, este sería otro, ¿sí? Bien, entonces veamos, aquí en el anfibio no hay, pues sí hay aquí un cartílago que refuerza la esclerótica. En los mamíferos no hay ninguno, ¿sí? Y pero vean, todos están bajo el mismo patrón. Aquí de osteícteos, es parecido al de los condrictios, en anfibios, es parecido al de los reptiles, está el del ave, el del mamífero. No sé si tengan alguna pregunta aquí. Podrían, quizás, se les podría llamar la atención a algún detalle. No sé cuál es la función de esta llamada glándula coroides, aquí en el osteícteo. Tengo que averiguar. Y pero vean ustedes, en el ave hay un conjunto de estructuras como si fuera una empalizada en una parte de la retina del ave, ¿no? ¿Alguien tiene idea de qué función tendría esto? Yo tengo entendido lo siguiente, entra la imagen, ¿sí? De todo lo que capta el ojo, o sea, todo lo de su campo visual, y entonces esta estructura que va como, digamos, vertical con respecto a la retina, hace una sombra
aquí, ¿sí? Entonces, si algo se mueve muy pequeño en el campo visual de esta ave, ¿sí? Provoca que ese movimiento se capte aquí como un detallito o un cambio pequeño en el borde de la sombra del pecten, ¿sí? Y entonces esta ave, que generalmente son aves de rapiña, o sea, como falconiformes, ¿sí? Entonces se interpreta esa información, que claro que va a correr por acá, por el nervio óptico, interpreta como que se movió algo que pudiera ser alimento, entonces ya vuela a capturar ese ratón que estaba ahí a varios cientos de metros, y es uno de los métodos por los cuales puede determinar esos detallitos en el campo visual, un ave del orden falconiformes, ¿sí? Entonces son estos detalles, y hay muchos otros en lo que es el órgano de la visión, que hasta es entretenido leer su funcionamiento, ¿sí? Pregunta sobre el ojo. Sí, ¿podría repetir de qué está formado el pecten? El pecten, mira, no sé si son conjuntos de células, ¿sí? Pero, o sea, no tengo la información de cómo es este tejido o esta estructura, ¿no? Pero es como si, imagínate tú primero, que fuera una barda pequeña o minúscula ahí, que está provocando una sombra sobre la retina. Y entonces, cuando haya un movimiento discreto ahí en el campo visual, por ejemplo, el movimiento de una posible presa, inmediatamente en el borde de la sombra se detecta ese cambio. Entonces hay una información sobre esa parte de la retina que la va a interpretar el cerebro como que algo pequeño se movió a cierta distancia, ¿sí? Y claro, tienen estas aves del orden falconiformes, tienen una estereoscopía muy efectiva, ya que tienen los dos ojos bastante orientados hacia adelante, ¿sí? Si no vean, es un águila o un halcón, y más notable es en las rapaces nocturnas, como las frigiformes, como búhos y lechuzas, ¿sí? Entre más hacia adelante tengamos los ojos, ¿sí? Tendríamos mejor captación de la tercera dimensión, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? No hay, ¿verdad? O hay muchas, pero no saben por cuál empezar. Bien, voy a ver qué tenemos aquí. En esta ilustración se tiene lo siguiente, ya les había yo dicho hace rato. Cada ojo tiene un campo visual. Por ejemplo, aquí estamos viendo el ojo derecho, ¿sí? Entonces, su campo visual sería déjame ver, interpretar también el dibujo. Su campo visual debería ser de aquí hasta acá. Todo lo que abarca esta parte de acá, todo este como triángulo, ¿no? Y el otro ojo tiene este otro campo visual. Entonces, como notarán ustedes, se enciman los campos visuales en una parte, que es todo este triángulo, ¿sí? Así es de que, entonces, los dos ojos captan la misma imagen, pero desde diferente ángulo, ¿sí? Y entonces ya corre la información nerviosa, ¿sí? Pues de la retina por los nervios ópticos, pero noten ustedes lo siguiente. Del ojo derecho, la mitad de las fibras del nervio óptico se siguen por el mismo lado digamos, del quiasma óptico, y luego de los hemisferios cerebrales, y ya llegan al centro de la visión, ¿sí? Pero la otra mitad, por el quiasma óptico,
se van al otro lado, ¿sí? Igual pasa con el otro ojo, de tal manera que la mitad de la información que recibe el ojo derecho, ¿sí? Se va tanto la mitad al mismo lado, que es el derecho, y la otra mitad al lado izquierdo, y pasa lo mismo con el otro ojo. Entonces, los centros de la visión tienen información de la imagen de cada ojo, y eso se siente como una tercera dimensión, que es la profundidad, ¿sí? Si ustedes se tapan un ojo, solo están captando lo largo y ancho que hay aquí en el campo visual, ¿sí? Y por lo tanto, pues no hay entrecruzamiento de la información. Solo ven largo y ancho, ¿sí? Y o sea, imágenes planas y no la tercera dimensión. Espero haberme explicado algo. La vez pasada creo que les pedí que hicieran una práctica de estirar los brazos y flexionar los índices para que con un ojo traten de coincidir los dos índices. Sí lo hicimos, ¿verdad? ¿O no lo hicimos? A ver, contéstenme. Es que yo no recuerdo si lo hicimos, como doy otra clase en la UAM casi simultáneamente. Bueno, pues no sé si allá les hice, digo, a los de allá les hice esa pequeña práctica desde aquí. ¿Tú Me qué? parece que nosotros no. Parece que no. No, No, Háblenme un poco más fuerte porque no oigo. no, Súbanle el volumen. nosotros no. No lo hicimos. Bueno, vamos a hacer esta pequeña práctica, ¿sí? Quiero que cierren un ojo y no hagan trampa. Mantengan el ojo cerrado. Ahora, estiren sus brazos y flexionen, o traten de coincidir los índices, izquierdo y derecho, y díganme si coinciden, pero no hagan trampa, nada más con un ojo cerrado. Si abren el otro, ya captaron la tercera dimensión. A ver, ¿sí coinciden o no? A ver, Yowali. Pues yo veo como que sí. A ver, que nos diga Leslie. pues igual a mi parecer sí coinciden, pero teniéndolo, bueno, un ojo abierto y uno cerrado, pues la verdad no sé. Bien, pero tienen que tener cuidado de que desde el principio cierren un ojo. No vayan a estirar los brazos viendo con los dos ojos, sino que desde antes de estirar los brazos cierren un ojo. Entonces, bueno, yo ya he pedido que hagan esa práctica, varios alumnos. Yo mismo la he hecho para mí o en mi familia, todo eso. Y la mayoría de los casos, ¿sí? No coinciden los índices. ¿Por qué? Porque no están captando la tercera dimensión, solo lo largo y lo ancho, ¿sí? Y si ya utilizan los dos ojos, entonces captan la tercera dimensión. Y esta práctica la van a hacer cuando termine la clase, subiendo o bajando unos cuantos escalones de alguna escalera que tengan ahí, si tienen en su casa, pero con cuidado, ¿sí? Háganlo primero cerrando, antes de moverse, cierren un ojo y entonces bajen o suban los escalones y van a ver que les falla la tercera dimensión. Entonces se caen. Entonces háganlo con cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, es una pequeña práctica que pueden hacer en su casa o en cualquier otro lugar. Yo, de hecho, durante un tiempo
de mi vida, bueno, un buen tiempo me dediqué al montañismo y siempre pensé, bueno, ¿qué pasaría si estoy solo y me pico un ojo por accidente? Y entonces, ¿cómo voy a determinar la profundidad de las distancias, ¿no? Entonces, me puse a practicar con un ojo cerrado, caminar unos cuantos metros, y créanme que es verdaderamente difícil, porque cada rato se tropieza uno, o siente que ya va a tocar el suelo y no, todavía no se toca, o siente uno que está más lejos la piedra que uno a pisar y resulta que ya la pisaron, ¿sí? Y claro, fue una pequeña, unas cuantas veces que quise practicar caminar ahí en la montaña con un solo ojo, ¿no? Entonces está grave la situación. Hay mucha diferencia entre tener los dos ojos funcionales o nomás uno, ¿sí? Muy bien. Entonces la estereoscopía, ¿sí? Estructuralmente la permite este cruzamiento de fibras ópticas, que se llama quiasma óptico, ¿sí? Si no lo hubiera o si se lesionara el mismo quiasma, hagan de cuenta que por alguna razón a un vertebrado le cortan aquí el quiasma óptico, ¿sí? Tendría solo percepción de las dos dimensiones y no de la tercera, ¿sí? Entonces, aquí viene otro esquema parecido, ¿no? Aquí está el ojo izquierdo, el ojo derecho, y lo mismo que les expliqué hace rato, ¿no? Del ojo izquierdo, por la información eléctrica por el nervio óptico, claro, tienen que hacer relevo en las partes que son algo parecido a los glóbulos ópticos, y luego ya se va la información hasta el área de la visión, ¿sí? Y eso sucede con el otro, pero la mitad de las fibras se van al otro lado, ¿sí? Por el quiasma óptico. Y entonces ya interpretamos todo con 3 dimensiones, ¿sí? Ahora, recuerden ustedes que aquí está el centro de la visión, ¿sí? Y entonces tengan mucho cuidado de no golpearse la nuca, o bueno, más bien el occipucio, porque ahí está el centro de la visión y pueden puede estar afectado ya ese centro de la visión, temporal o permanentemente, ¿sí? Entonces es algo que deben cuidar mucho y no andar jugando ahí como muy divertidos en lugares donde se resbala uno. Claro que hay veces la gente que vive en donde llega a nevar o a helar y todo eso, pues pues no le queda de otra más que tener mucho cuidado para no caerse y golpearse la parte trasera del cráneo, ¿no? Bueno, en este otro esquema, en vista lateral, otra vez el globo ocular, se ve aquí el iris, se ve la convexidad de la córnea, etcétera, y se ven los músculos oculares, ¿sí? Aunque aquí nos mete ruido que dibujaron uno que no mueve el globo ocular, sino el párpado superior, y por acá, déjenme ver, y también está, no hay otro que mueva el párpado inferior, pero ahí está el movimiento del párpado superior. Bien, aquí también creo que sí les había comentado, ¿no? De que no dejáramos pasar el que hay un grupo de vertebrados que son unos peces llamados cuatro ojos, que son los vertebrados que tienen, no totalmente, pero sí en un buen grado, dividido cada ojo en dos, de tal manera que externamente yo le veo a este pez que se distribuye desde Oaxaca y Chiapas hasta el norte de Sudamérica, en zonas tropicales. Sobre todo lo vamos a encontrar en lagunas con manglar y todo eso, ¿sí? Entonces se ve aquí la parte que se divide en las dos pupilas, en una superior y otra inferior de cada lado. Pero internamente, parcialmente, también están divididos el cristalino en
una parte superior e inferior, y lo que sí encontramos así común o único es toda la retina, ¿sí? Entonces este pez, con la parte inferior de cada ojo, está vigilando el medio acuático y con la otra está vigilando el medio aéreo, ¿sí? ¿Nunca los han visto ni dibujados? No, nunca. Bueno, cuando regresemos de la pandemia, voy a procurar, bueno, a ver si le encargo a David algún ejemplar del pez cuatro ojos, para que cuando ustedes lo visiten a él, pues se los enseñe, ¿no? Ese sería lo ideal, ¿eh? Pero a la mera, déjenme ver cuántos ejemplares tengo. No son muchos, debo tener menos de una docena de varios tamaños. Pero bueno, que conozcan ustedes por lo menos que existe en Mesoamérica una especie de pez que tiene casi totalmente dividido cada ojo en dos, ¿sí? Y salen muchos libros del mundo, muchos libros de zoología, ¿sí? Pero no todos están detallando la anatomía de los ojos. Bien, ¿preguntas sobre este pez? La pregunta sería, ¿cómo tendría los centros de la visión de cada lado? Si una parte del centro de la visión especializado en lo que le llega de imagen por la parte superior y otro centro para integrar la imagen inferior, y eso es de cada lado. Entonces estaría interesante ver todo eso, ¿no? Ahora, también vimos que hay otro tipo de órgano sensorial que capta mediante esta parte en los tetrápodos, que se llama cóclea o caracol, capta los sonidos. Bueno, traduce, transforma la energía vibratoria del sonido en energía eléctrica y ya se interpreta en el centro de la audición correspondiente como un sonido con cierta intensidad, timbre, etcétera, ¿sí? Pero esa es la parte auditiva. Y la parte vestibular o del equilibrio son estos tres canales semicirculares y otras vesículas, utrículo y sáculo, ¿sí? Entonces esta es la parte que da información del equilibrio, bueno, de la posición de la cabeza, ¿sí? Veamos acá, había otro dibujo. Esta otra representación en donde se ve la parte auditiva, que es como una estructura espiral que no puede estar longitudinal porque no cabría en el hueso temporal. Entonces, al ser espiral, sí cabe bien, pero además es una espiral cónica, no vayan a imaginársela una espiral plana, ¿sí? Esa es la parte auditiva, y la parte del equilibrio serían utrículo, utrículo, sáculo no lo veo bien, está medio tapado, ¿sí? Y tres canales semicirculares. Aunque esté de color, no me gusta mucho el dibujo. Pero aquí está la parte del oído medio. Todo lo que mencioné antes es oído interno, o sea, la parte auditiva y del equilibrio. Luego la que transmite el sonido desde el tímpano es la parte del oído medio, y desde luego que el conducto auditivo externo y la oreja es el oído externo, ¿sí? Con este otro esquema se ve más ordenado todo esto. Vemos en el mamífero que aquí está el conducto auditivo externo que se prolonga hacia afuera para formar la oreja. Entonces, esas dos partes constituyen el oído externo, que es exclusivo de mamíferos, ¿sí? Entonces, todos nosotros conocemos nuestro oído externo, ¿sí? Por lo menos en las mañanas, porque nos lavamos la oreja, etcétera. Y hay veces que nos da comezón aquí, algo más adentro, que es del conducto auditivo externo. Y sabemos que en el fondo de ese conducto está el tímpano,
que, bueno, ahora imaginen ustedes que aquí se produce un sonido que pudiera ser un claxon, el celular, la campana del recreo, etcétera. Entonces, ese sonido va a viajar como ondas que van a ser concentradas por la oreja y llevadas por el conducto auditivo externo hasta el tímpano. Entonces el tímpano vibra con las características del sonido, ¿sí? Y le pasa esa vibración a un hueso del oído medio. Todo esto es el oído medio. Y ahí vemos 3 huesos pequeños. Uno se llama martillo, entonces le pasa el sonido al martillo, el martillo se lo pasa al yunque, el yunque al estribo, y vean ustedes que el estribo se lo pasa al oído interno, que es todo este de acá. O sea, que sí llega a la parte del equilibrio, pero lo que importa es que llegue a la parte de la audición, porque ahí adentro va a haber células especializadas en transformar esa energía vibratoria en energía eléctrica, que ya va a viajar por el nervio auditivo para que al llegar al centro de la audición de este vertebrado o de este mamífero, se interprete el sonido, ¿no? Con sus características. Entonces, aquí hay que considerar en el oído interno que hay un espacio entre el hueso y el oído interno que está lleno de una sustancia que llamamos perilinfa. Y aquí adentro de todo el oído interno, ¿sí? Hay endolinfa. Así es de que cuando vibró el estribo, le pasó la vibración a la perilinfa y la perilinfa se la pasó a la endolinfa que está aquí adentro, ¿sí? Y si hiciéramos un corte transversal de la cóclea, ¿sí? Veríamos lo siguiente, que a todo lo largo, ¿sí? Lleva 2 membranas, esta de aquí y esta otra de acá. Pero repito, está a todo lo largo, ¿sí? Y en la membrana que está en posición horizontal, vamos a ver unas células ciliadas, cuyos cilios quedan embebidos en este material de tipo gelatinoso, ¿sí? Y entonces, cuando ya llegó el sonido a la endolinfa, ¿sí? Está llenando todos estos espacios y hace que vibre esta membrana que provoca que vibren estas células y que se tuerzan o que estos cilios que están aquí embebidos vibren con las mismas características del sonido que le llegó, ¿sí? Y entonces ya viaja una corriente eléctrica, o sea, después de que se transformó esa energía vibratoria en energía eléctrica, pues esa información eléctrica viaja por el nervio auditivo, ¿sí? Que va saliendo por acá. Hagan de cuenta, sale por aquí así, de todo lo largo de la cóclea, ¿sí? Y entra al cráneo, bueno, no al cráneo, sino al cerebro, y luego de ahí ya se hacen retransmisiones de la información hasta que se interpreta en un área de los hemisferios cerebrales, que es el centro de la audición, se interpreta el sonido con sus características, ¿sí? Pero esa es la parte auditiva y la parte del equilibrio es esta otra de aquí, en que vemos que hay 3 canales que llamamos semicirculares y cada uno en un extremo, nada más en un extremo, tiene una ampliación. Aquí se ve que el canal horizontal tiene aquí su ámpula, ¿sí? No sé si sea el ámpula del canal semicircular vertical posterior y este sea del vertical anterior, pero vamos a verlo en otro esquema. No me gusta. Bueno, por ejemplo, aquí está, dibujé el oído interno de una raya, ¿sí? Y entonces, pero en vista dorsal, vista dorsal. Entonces veo aquí el canal semicircular horizontal. Tiene aquí un ensanchamiento o ámpula, ¿sí? Luego veo el canal semicircular anterior y veo en uno de sus extremos también una ámpula, igual en el canal semicircular vertical posterior.
no lo veo porque me lo está tapando el resto del oído, pero tendría también una ámpula, ¿sí? Veo también la vesícula llamada utrículo, por aquí parte del sáculo y otra pequeña proyección que se desarrolla desde el sáculo, ¿no? En todo el interior hay linfa, ¿sí? En todo el interior. Bien, ahora, aquí adentro de cada ámpula vemos lo siguiente. Aquí, aunque el dibujo no me gusta mucho, pero por lo menos tiene esa proyección, ¿no? Aquí está un canal semicircular con su ámpula, ¿no? Entonces le hicieron un corte y lo representan aquí. Entonces se ve que hay unas células sensoriales con cilios, y estos cilios están embebidos en esta sustancia que está aquí azul, que está flotando propiamente en la endolinfa, ¿sí? Y bueno, entonces imaginen ustedes que la cabeza de este vertebrado se inclina 12 grados a la izquierda, ¿sí? Entonces, en cada una de las ámpulas de cada oído, o sea, del izquierdo y del derecho, ¿sí? va a haber una torsión de los cilios que están dentro de lo que llamamos cúpula, ¿sí? Y entonces provoca un cambio de potencial eléctrico que implica que esa energía vibratoria, o mecánica más bien, se va a traducir en una energía eléctrica que va a correr por aquí, ¿sí? Por unas terminaciones nerviosas que se van a ir juntando para formar parte del nervio auditivo, que a fin de cuentas va a llevar esta información eléctrica al centro del equilibrio en cada hemisferio cerebral, ¿sí? Y se va a interpretar como que la cabeza se inclinó 12 grados a la izquierda. Ahora, si ya el cerebro, digamos, determina que debe inclinarse más hacia la izquierda, bueno, aumentará esa inclinación, 15, 13 grados, 14, etcétera, o ordena a los motores correspondientes, músculos correspondientes contraerse para corregir la posición, ¿sí? O sea, que quede uno con la cabeza bien vertical o hasta que se inclina hacia adelante, hacia atrás, a un lado, al otro. Pero eso ya es la información motora que llevan los nervios que llegan a los músculos correspondientes, como una respuesta a esa información sensitiva que dio el oído interno en su parte del equilibrio. No sé si hayan captado el principio de la función de cómo funciona el oído interno en su parte del equilibrio. Lo que llamamos nervio auditivo lleva unas fibras que realmente sí son auditivas, pero las otras son de la parte del equilibrio. Le llaman la parte vestibular. Al oído interno lo dividen los fisiólogos en la parte auditiva, que está muy mal dibujada acá, y la parte vestibular. Me regreso a este dibujo de acá. Esta es la parte auditiva, que pudiera ser en los demás tetrápodos mucho más corta esta estructura, ¿no? Y todos tienen la otra parte, que es la vestibular, o sea, la del equilibrio, en donde están utrículo, sáculo y los 3 canales semicirculares, ¿sí? Entonces, imagínense que de la parte del equilibrio salen fibras que van a formar una rama del nervio auditivo, y también salen de la parte auditiva otras fibras que forman la parte auditiva del nervio auditivo, aunque suena así medio redundante, ¿no? Entonces, ese nervio entra al bulbo y luego va a haber una serie de retransmisiones de esa información hasta que llega a los correspondientes centros nerviosos, y entonces ya se determina el tipo de sonido, se determina
inclinación de la cabeza para un lado, para el otro, cuántos grados, o la aceleración de estar el vertebrado estático a moverse con cierta velocidad, eso se llama aceleración. Eso también lo determina esa parte del oído interno. O sea, cuando ustedes se suben a un avión y corre a más de 400 kilómetros por hora para despegar, ustedes sienten la aceleración y luego ya no la sienten porque esas estructuras que están ahí flotando, ¿sí? ¿Dónde quedaron? Van a volver a su sitio. Es decir, ya no están inclinadas para un lado, entonces se quedan estáticas y ya no están informando de la velocidad. ¿Sí? Ya le informaron al principio como aceleración. Entonces, de esa manera, qué bueno que se restablece esa información, y porque si no, imagínense volar de aquí a Roma, a Moscú, etcétera, a más de 800 kilómetros por hora, sería súper incómodo, porque son muchas horas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se captó. El oído interno, ¿sí? Tiene una parte auditiva y otra parte del equilibrio, ¿sí? Eso es en cada oído. ¿Y en qué huesos en los mamíferos están ubicados todo eso que vimos de oído medio y oído interno? Y parte del externo. Digo, todo el interno, que es el externo y todo el oído medio. Déjenme ver si encuentro el dibujo rápido. Aquí está otra vez. Oído externo, que es oreja más conducto auditivo. Oído medio, que es donde están los huesecillos que transmiten sonido, y que todo esto, al rato me dicen de qué fluido está lleno. Luego el oído interno, todo eso está en esto que se ve ahí poroso, que se llama hueso. ¿Alguien tiene idea de cómo se llama? Es el temporal, ¿no? Exacto, el hueso temporal, que es exclusivo de los mamíferos. Si en reptiles, aves y anfibios queremos ver el oído interno, bueno, estará dentro de unos huesos llamados proótico y opistótico y otros más. Pero todos ellos han fusionado en el llamado temporal del mamífero. ¿Sí? Ahora, quiero que me digan esto. ¿Qué fluido hay aquí en el oído externo? De este lado del tímpano. ¿Qué fluido hay en el ambiente que se mete ahí? ¿Que sale o que está ahí? No, que Como ni que sí sale permite. ni entra, está ahí, presente, pero que permite transmitir el sonido. ¿La perilinfa? ¿El qué? ¿Perilinfa? A ver, dilo fuerte porque no oigo bien. Ay, perdón. ¿La perilinfa? No, ¿cómo crees? Es que, ¿en qué parte? ¿En ¿A el poco de la externo? oreja está saliendo Ah, ahí ya, ya. perilinfa? Estoy hablando de oído externo, que es oreja y conducto auditivo externo. Es el Aire. cerumen, ¿no? No. Ya no entendí entonces. ¿En qué fluido estamos? Tú, yo, David. ¿En qué fluido hay en nuestro ambiente? O sea, aquí en la sala de mi casa, en el laboratorio de David, la cámara de ustedes, qué sé yo, donde estén. ¿El aire? Aire, exactamente. Entonces, el oído externo está lleno de aire, ¿sí? Ahora, ¿qué fluido tiene el oído medio? Que es todo este espacio que antes era una cámara branquial.
cuya abertura externa, llamada espiráculo, ahora está tapada por el tímpano, y cuya abertura interna ahora se alarga y se llama trompa de Eustaquio. ¿Qué fluido hay ahí? A ver. Pues aire también. ¿Y cómo le llega el aire al oído medio? Piensen en lo siguiente. Esta estructura alargada, que antes era una abertura branquial interna, ahora es como un conducto y le llamamos trompa de Eustaquio. Se abre a la faringe de nosotros, ¿sí? Los tetrápodos. Se abre a la faringe. Entonces, ¿cómo le puede llegar el aire aquí a todo el interior? Pues simplemente pues, por las narinas o la boca pasa el aire a la faringe y de la faringe se sigue para acá adentro. De tal manera que en ambos lados el tímpano, que es una membrana, va a tener aire y entonces va a vibrar con libertad. Pero si ustedes se enferman de gripa, entonces se les inflama la faringe y hasta se les inflama la trompa de Eustaquio y se cierra, ¿sí? Entonces no va a entrar el aire. Aquí sí va a haber aire, pero se queda estacionado y entonces puede haber aquí una diferente presión externa al tímpano del aire con respecto a la presión interna. Va a haber diferencias de presión. Entonces ustedes van a tener una audición muy mala, ¿sí? O simplemente, bueno, y que cuando ustedes tienen esa gripa y digamos todavía no sienten como que se les tapan los oídos, pero se van a Cuernavaca, ¿sí? Ahí ya cerca de Tres Marías a lo mejor la presión atmosférica fue tan baja que entonces cambia la presión en ambos lados del tímpano y entonces se les tapa aquí la trompa. ¿Y qué tienen que hacer? Pues taparse las narinas y tratar de sacar aire por ahí, pero el aire se va a desviar porque como no le dejamos salir por las narinas, se va a desviar por la trompa, ¿sí? Y la va a abrir. Y van a decir, ay, qué alivio, porque ya se me destaparon los oídos, ¿sí? David les puede platicar experiencias suyas al bucear, que implica también cambios de presión, en este caso de otro fluido, pues que es el agua, ¿no? Luego que se lo platiquen. Y yo me sigo ahorita con esto. Entonces, ahora, ¿qué fluido está rodeando a la parte del oído interno? Todo esto que se ve aquí oscurito, ¿con qué fluido está lleno? Que desde luego que no es aire, pero tampoco es agua. Es otro fluido que se llama, a ver que nos diga Eduardo. No sé. No sabes. A ver que nos diga Luis. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Qué fluido está en todo ¿cómo les diré? Entre el oído externo y el hueso? Esto que veo aquí oscuro. Esto que parece un espacio. Bueno, sí es un espacio, pero está lleno de ¿qué fluido? Que yo ya se los nombré. Sí sería no,
¿Qué dijiste? No, no. Pues sangre. No, perilinfa, perilinfa, ¿sí? Y adentro del oído interno está la endolinfa, ¿sí? O sea, estamos hablando de varios fluidos, ¿no? Endolinfa, perilinfa, aire, ¿sí? Entonces, comprendan ustedes que para que vibren libremente los huesecillos que transmiten el sonido ahí en el oído medio, para que vibren bien, debe haber un equilibrio, es decir, debe haber la misma presión de aire por dentro del tímpano que por fuera, ¿sí? Bueno, en el análisis de esta lámina, estamos viendo que esto es el oído del mamífero, que se ve parte del oído externo, y debo insistir en que solo los mamíferos tenemos oído externo. ¿O ustedes le han visto orejas a la rana? ¿Orejas a alguna ave? ¿O alguna lagartija? No, ¿verdad? Bueno, entonces solo los mamíferos tenemos oído externo. Pero todos los tetrápodos, o sea, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, tenemos oído medio. Pero la diferencia entre mamíferos y los restantes tetrápodos es de que en nosotros hay 3 huesecillos que transmiten el sonido allá adentro, y en el resto de los tetrápodos es un solo huesecillo que es pero alargado, y aquí está dibujado en este reptil. Así estaría muy parecido en un anfibio y en un ave, pero aquí lo dibujaron en un reptil. Es un hueso que va desde el tímpano hasta la ventana oval que le llaman, donde ya ahí ya vamos a encontrar perilinfa y todo eso. Entonces, este hueso es homólogo a este otro de acá. El de acá, ¿alguien tiene idea de cómo se llama? En el mamífero. ¿Qué forma tiene? Como de qué les parece la forma que tiene este hueso del oído medio. Es el estribo, ¿no? Exactamente, el estribo. Ven ustedes la forma de estribo, como si fuera de una bicicleta, un caballo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el homólogo de este hueso de anfibios, reptiles y aves, que está alargado y que se llama columela. Como si dijéramos una pequeña columna, ¿sí? Columela. ¿Sí? Pero a la vez, este hueso, columela, que también lo vemos aquí en este anfibio, ¿sí? Es homólogo de un hueso que soportaba, bueno, que suspendía, en parte, suspendía la mandíbula inferior en los osteídeos. Y que igual en los condrictios es un cartílago con el mismo nombre y que se llama iomandibular, pero que en los ancestros de los osteídeos, ese hueso era un hueso de un arco branquial. O sea, junto con otros huesos daba esqueleto a la branquia. ¿Sí? Entonces, vean ustedes una serie de cambios de función y de forma en componentes de lo que hoy llamamos oídos interno, medio, externo, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesantes sus cambios para la transmisión del sonido. ¿Sí? Bien, lo que voy a hacer es, bueno, desde hace tiempo tengo ganas de hacer esta lámina un poco más explicativa. Bueno, dividí en varias láminas para ir indicando, por ejemplo, cómo le veríamos a una rana el tímpano, así una rana completa, igual en un reptil, cómo veríamos este hueso que se llama iomandibular en los osteídeos,
O sea, que sea más claro, como si estuviéramos haciendo una disección para encontrarnos con estos componentes, ¿sí? Y además agregándoles un poco de texto a todas las figuras para que se entienda mejor cuál es la evolución del oído, ¿sí? En los vertebrados. Porque bueno, eso es un tema bastante integral que implica una serie de cambios, tanto en la parte estructural como esqueleto, pero también la nerviosa, en parte también muscular, y hablamos también de la parte respiratoria, por estar hablando de branquias, espiráculo, todo eso. Entonces, una parte muy interesante. Entonces, voy a ver si me da tiempo de hacer algo un poco más descriptivo en lo que es imagen, ¿no? Pero mientras, ustedes pregúntenme, a ver si les puedo contestar sobre evolución del oído. Quiero que se remonten a cuando estábamos estudiando el tema de endoesqueleto. Ahí estudiamos el cráneo y hablamos de las llamadas tendencias evolutivas del cráneo, ¿sí? Entonces, una de las varias tendencias es los cambios en la suspensión mandibular, ¿sí? Que nos llevan a cambios en el método de transmisión del sonido. Entonces, eso es muy interesante. Bueno, entonces voy a ver si puedo hacer algo de eso por unos ratos que pueda inspirarme. Preguntas que tengan del tema, hasta donde hemos visto. O sea, hemos visto algo de olfacción, hemos visto algo de visión y ahora algo de audición y del equilibrio. Yo no recuerdo si llegamos a ver algo de dos sistemas sensoriales que solo existen. Uno, bueno, en todos los peces más larvas de anfibios, que es el de la línea lateral, y el otro que es el de las ámpulas de Lorenzini. No lo vimos, ¿verdad? No, solo mencionamos más o menos qué función eran cumplían las ámpulas de Lorenzini, pero solo lo mencionamos, no lo vimos a fondo. No vimos detalles así como esos orificios que tienen el rostro, a qué se comunican y dónde está la parte sensorial y todo eso, ¿verdad? Eso es lo que falta. No. Pero bueno, ¿saben qué? Vamos a invertir la sesión que viene en detallar más esto de los órganos sensoriales y además para esto, miren, aquí llegamos a una parte que se llama sistema endocrino, pero que la información, bueno, si nada más estudiáramos un mamífero o que fuera el Homo sapiens, bueno, pues no habría mucho problema, ¿no? Porque, bueno, hay mucha información sobre eso, de glándulas de secreción interna o endocrinas de Homo sapiens, ¿sí? Pero el problema es de que nosotros tenemos que considerar evolutivamente todo, ¿sí? Es decir, los cambios que van sucediendo durante los varios grupos taxonómicos en el tiempo y demás, ¿no? Entonces, he querido y ya invertí varios ratos en obtener imágenes acá en internet de cómo son varias glándulas endocrinas en los diferentes grupos taxonómicos. Y casi no me aparece nada, ¿sí? Hasta me ha dado coraje porque ya cuando veo que dice algo así como
me responde a glándula, digamos, pues sí, la tiroides, ¿no? Tiroides en lagartijas o en reptiles, ¿no? Pues más bien me están hablando de la tiroides del hombre, ¿sí? Y digo, hasta da coraje porque pues, deberían poner, no hay información, se acabó, ¿no? Pero le están uno metiendo información de otro grupo, de otro tipo, vaya, pensando uno que Internet nos está contestando lo que le pedimos, ¿no? O sea que no crean que es que Internet incluye todo, ¿sí? Y mucho menos vayan a pensar que lo que no está en Internet no existe. Sería peor, ¿no? Bueno, el caso es de que está difícil reunir ya imágenes más objetivas de lo que son las glándulas de secreción interna. Quizá podamos obtener algo de cómo es la hipófisis y cómo es la glándula pineal, pero de las demás me está costando muchísimo trabajo, ¿sí? Y también la información que implica qué hormonas secretan, en términos generales, cómo es su histología y demás, ¿no? Entonces voy a tratar de conseguir un poco de imágenes de estas y las vemos, ¿no? Bueno, mientras tanto yo siento como que volvemos a la situación de mucha información en poco tiempo y y no se estén de acuerdo con que aquí le interrumpamos y todo lo demás lo veamos en la última sesión, que es la semana que entra. ¿Qué opinan? Pues yo no tengo ningún problema, como vean mis compañeros. Maestro, quería comentarle, resulta Sí. que los muchachos me hicieron una corrección de algo Sí. que estaba yo confundido. La última sesión no sería la próxima semana, tenemos hasta el 10 de junio. Ah, sí. Entonces, para que también... Serían sí, como 3 sesiones más, pero no estás incluyendo las 2 vueltas de examen final. no, creo que, bueno, a ver, ahorita que están los chicos, si me pueden corregir, creo que es hasta 10 de junio y de ahí las 2 semanas de examen, de ahí después las 2 semanas de exámenes finales, primera y segunda vuelta. ¿Cierto Sí, o yo no, siempre, chicos? yo aún sin pandemia me ando confundiendo con las 2 semanas Sí, me dice Luis examen. Martínez que son después, que los exámenes son después. Entonces tenemos de aquí al día 10 de junio para terminar los temas y después ya podemos aplicarlos. Bueno, sería la calificación de los bauplanes, porque ya ve que no estamos haciendo exámenes. Sí, sí. Entonces, Bueno, entonces, sí, ahí yo me confundí, fui yo el confundido. pues no te preocupes. Entonces, pues voy a ver qué puedo hacer de apuntes ilustrados, pues, de estos últimos temas. Ok, ¿Sí? claro Sería que sí, bueno, maestro. siempre he querido tenerlo, ¿no? Entonces voy a ver si ya puedo lograr algo. Sí, claro que sí. Y si están de acuerdo, pues ya estamos por terminar esta sesión y y cada quien se va